Dika Yosin, este video es rete que importante, ¿sabes? Más para los que son cristianos, porque hay millones y millones de cristianos que no saben todo esto, lo que voy a decir ahorita. ¿Sabes? Porque no buscan. ¿Sabes? En la Biblia dice, en Proverbios, dice que no menospreciemos la ciencia. Y después en Mateo dice que el que busca encuentra. ¿Sabes? Y yo decidí, desde hace 2 años, decidí a mi vida, a mi día a día, eh, buscar ciencia. ¿Sabes? Y puse esas dos frases. Y pues ya lo dijo la Biblia, que busquemos ciencia y el que busca encuentra. ¿Sabes? Yo la busqué y la encontré. No todo, porque hay mucho más, obviamente. Pero no muchos saben esto. ¿Sabes? Y pues empecemos. Atanasio de Alejandría. O sea, Atanasio de Alejandría fue uno que en el año 360, por ahí, era el que influía muchísimo en en lo de cristianismo y en la fe cristiana, etcétera. ¿Sabes? Y él era el que, y muchos no lo saben, pero él fue el que decidió cuáles libros se ponían en la Biblia y cuáles no. ¿Sabes? Y él fue el que, ¿sabes? El que decidió. Entonces él envió una carta. Él envió una carta diciendo cuáles libros se podían poner y cuáles no. ¿Sabes? Y los que él decía en la carta que no pusieran, según él que se consideraban como falsos. ¿Sabes? Lo cual que me parece erróneo porque en esos textos aparecen las escrituras de los discípulos de Jesús. ¿Sabes? Está lo de Santiago, está una oración de Pablo y está lo de Pedro y etcétera. Pero hay como de 4 discípulos, ¿sabes? Lo cual no aparece en la Biblia, no está. Porque Atanasio Atanasio de Alejandría decidió que no se tendrían que poner en la Biblia, ¿sabes? Entonces, Atanasio de Alejandría. Atanasio fue la figura clave que en el año 296, hasta me había adelantado, 296, 367, después de Cristo, escribió una carta, la carta Festal 39, definiendo exactamente qué libros debían formar parte del Nuevo Testamento. Él fue quien dio la orden de que cualquier otro texto que no estuviera en su lista fuera considerado herético y ordenó que fueran destruidos o escondidos. Algunos monjes desobedecieron esa orden de deshacerse de los documentos y decidieron resguardarlos, abordarlos en una vasija de barro y enterrarlos. Se pudieron conservar tesoros como los manuscritos de Nag Hammadi. Lo que se salvó fue lo de Nag Hammadi. Y en Egipto fue encontrado en el año 1945. Fue encontrado en el año 1945. Pasaron como 1600 años ocultos que no salían a la luz. Pero como dice la Biblia, la verdad tarde o temprano sale a la luz. Y ha salido, hermano. No muchos se atreven a hacer lo que yo hago, pero me la voy a jugar. ¿Sabes? Vale la pena. Y fue encontrada cerca de un acantilado llamados Jabal Tarif.
situados en la orilla oriental del río Nilo, cerca del pueblo de Nag Hammadi, cerca de Egipto. Fue encontrado en el año 1945 por un campesino local llamado Muhammad Ali Saman, etc. Muhammad Ali Saman, así se llamaba. Él y sus hermanos estaban cavando en busca de sabak, un tipo de fertilizante natural que era como medicina. Cuando golpearon una tinaja de arcilla sellada, dentro de esa tinaja de barro estaban los 13 códices de papiro, libros encuadernados en cuero. Los 13 códices de Nag Hammadi no son libros individuales con un solo título, sino que son antologías, colecciones que contienen un total de 52 textos diferentes, en su mayoría de corriente gnóstica. Estos escritos está escrito en copto, una etapa tardía del idioma egipcio, escrita con analfabeto griego. Fue traducido del griego al copto. ¿Sabes lo cual que no es que haya sido griego analfabeto, sino que dice que en ese tiempo, pues, bueno, sí, era como tipo analfabeto, pero sí era el idioma griego. Y ya mucho tiempo adelante fue donde ya fue desarrollado. Pero en ese tiempo, pues, era como analfabeto, digamos. Y después del griego fue traducido al copto. Y te aconsejo de que escribas porque es impresionante todo lo que se encuentra. ¿Sabes lo que te voy a dar es, pero ni la mitad del códice uno? ¿Sabes? Pero ni la mitad. Imagínate en los otros 12 códices que no pueden contener. Pregúntatelo. ¿Sabes? Deberías. Y en la códice uno está la oración del apóstol Pablo. ¿Sabes? Y toma papel y lápiz porque esta oración, vaya que ahora entiendo por qué no quiso que la pusiera. Pero bueno, es otra historia, ¿sabes? Tendrá su paga. Todo lo que siembras cosecharás, dice la Biblia. Ok, oración del apóstol Pablo. Y dice así. Yo te invoco, el que es y que era, en el nombre que está sobre todo nombre, por medio de Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de los eones. Dame tus dones, de los cuales no te arrepientes, a través del Hijo del Hombre, el Espíritu, el Paraclito de la verdad. Dame autoridad cuando te la pida. Dame curación para mi cuerpo cuando te la pida. A través del que predica. Y salva mi alma eterna. Ilumina mi espíritu y el primogénito del pleroma de la gracia, revélalo a mi mente. Concédeme lo que ningún ojo de ángel ha visto, ni oído de arconte ha escuchado, y en lo que no ha entrado en el corazón humano, que llegó a ser angélico y formado a la imagen del Dios psíquico. Si supieran qué significa psíquico. Cuando fue formado al principio, ya que tengo fe y esperanza, y por sobre mí y pon sobre mí tu amado, elegido y bendito nombre, el gran nombre a través de Jesucristo. Amén. Esa fue la oración del apóstol Pablo. Ay Dios, qué poder, ¿sabes? Yo sabía de que estaba aquí por algo, ¿sabes? Porque desde a temprana edad tenía mucho conocimiento.
Pero como diría Pablo en la Biblia, ¿sabes? Desde hoy me hago ignorante. Y como diría Sócrates, lo único que sé es que no sé nada. ¿Sabes? Y él lo dijo porque él, mientras más aprendía, más se daba cuenta que en realidad no sabía nada por todo lo que hay en el mundo. ¿Sabes? Así que es increíble. Y entonces yo, pues, tenía mucho, ¿sabes? Sabía mucho que muchos no sabían. Y yo decía, esto no es normal para una persona de corta edad. Imagínate a mis 50 años, hermano. ¿Ok? Y esto no es todo. ¿Sabes? También está lo de el apócrifo de Santiago. Y eso también está en la 1. ¿Sabes? Está en la Códice 1. ¿Sabes? Y no es ni la mitad de lo que hay en la Códice 1. Falta muchísimo más. ¿Sabes? Y el apócrifo de Santiago, el llamado Códice Jung, dice así: puesto que me has pedido que te envíe un libro secreto que me fue revelado a mí y a Pedro por el Señor, no he podido negártelo ni hablarte abiertamente, sino que lo envío escrito en una lengua que no todos conocen. Ten cuidado de no comunicar este libro a muchos, pues el Salvador no quería comunicarlo a todos nosotros, sus 12 discípulos. Ok, ese fue uno. Y después dice la aparición de Jesús, 550 días después de su resurrección. Y dice, los 12 discípulos estábamos sentados juntos y recordábamos lo que el Salvador había dicho a cada uno de ellos, fuera en el secreto o abiertamente. Y el Salvador, después de haber dejado el lugar de donde vino, nosotros cuando lo vimos, nos postramos. Y Jesús dijo, si alguien os sigue, que os siga. Yo subiré al lugar de donde he venido. Y después dice el diálogo sobre la salvación y el conocimiento. Gnosis. Jesús dijo, en verdad os digo, ninguno será salvo a menos que crea en mi cruz. Pero los que han creído en mi cruz, suya es la soberanía de Dios. Sed pues llenos, y no dejéis ningún lugar vacío entre vosotros, porque el que viene puede burlarse de vosotros. Santiago preguntó, Señor, ¿cómo podemos estar llenos? El Salvador respondió, llenados de conocimiento. Es lo que yo he hecho. Llenados de conocimiento. Gnosis. El que no tiene conocimiento es un hombre que tiene hambre. De nuevo, el que no tiene conocimiento es un hombre que tiene hambre. Y el que no tiene fe es un hombre que está ciego. Y el que no tiene fe es un hombre que está ciego. Y después dice, sobre la vida y la muerte. Hay vosotros que tenéis necesidad hay de vosotros que tenéis necesidad de un abogado. Hay de vosotros que tenéis necesidad de gracia. Bienaventurados los que han hablado con libertad y han adquirido gracia por sí mismos. Esto es poder, hermano. Sed mejores que yo. Haceos como el Hijo del Espíritu Santo. Y después dice la conclusión mística. Jesús asciende. Y después de decir estas cosas, el Salvador se fue de allí. Yo, Santiago y Pedro nos arrodillamos y dimos gracias y enviamos nuestro corazón hacia arriba, hacia el cielo. Oímos con nuestros oídos y vimos con nuestros ojos himnos y bendiciones angélicas y regocijo celestial y una gran
y una gran gloria nos fue mostrada. Y después de esto enviamos nuestro entendimiento hacia arriba, hasta que contemplamos a los hijos del Espíritu. Y lo que vimos allí era inefable, y lo que oímos era tal que no puede ser contado. Entonces nuestro espíritu se elevó aún más y percibimos que no podíamos ver nada más por encima y contemplamos una luz gloriosa que era purísima. Pero mientras estábamos en aquel lugar, los otros discípulos nos llamaron. Entonces Pedro y yo nos levantamos y volvimos nuestro pensamiento hacia abajo. Al apartar nuestra atención, nuestra visión se interrumpió y ya no pudimos ver nada. Y cuando bajamos, nos encontramos con los otros discípulos. Y ellos nos preguntaron, ¿qué es lo que habéis oído del Maestro? ¿Y a dónde ha ido? Y nosotros le respondimos, Él ha ascendido y Él os ha dado una señal. Ay, qué hermoso, hermano. ¿Sabes? Y esta es, como mencioné y lo vuelvo a repetir, pero ni la mitad de la Códice 1. El que está guiado por el Espíritu Santo sabe de que esto es real. ¿Sí? Lo sabe. Porque el Espíritu no miente. Hay poder. ¿Sabes? Y te lo dice una persona que sabe lo que pone, el trabajo, el esfuerzo que pone en las cosas de Dios. ¿Sabes? Por eso yo sé de que Dios me haya puesto este conocimiento. ¿Sabes? Porque yo le sirvo. ¿Sabes? No soy quien ¿sabes? Para ser el testigo de Dios porque tengo errores como todos, pero Pablo, ¿sabes? Y muchos saben la historia de Pablo. ¿Sabes? Entonces, y él fue un grande en la Biblia, ¿sabes? Entonces, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Mm? ¿Sabes? Yo no es para engrandecerme, pero yo sé los ayunos que hago. No es que cada mes, no es que cada semana, ¿sabes? De cada mes es para gente ciega, ¿sabes? Entonces yo sé en eso. Y más el trabajo que pongo y Dios no me ha puesto el conocimiento porque sí. Y yo tengo la certeza, porque yo sé el trabajo que pongo. Cuando tú pones un trabajo en algo, sabes la certeza de que es así. Así que hermano, ya tú sabes aquí, decayó sin un hijo de Dios, mira. Ay, es increíble todo lo que Atanasio de Alejandría mandó a que destruyeran, ¿sabes? Porque hay poder en eso, por eso él no quiso que lo pusieran. Pero como dice el Señor, la verdad tarde o temprano sale a la luz. Y ha llegado el momento, hermano. Así que darle.